Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es genial estar acá en esta gran iniciativa que me parece que están montando y que va creciendo. Me parece que es genial poder juntar a todos los argentinos que de alguna u otra forma estamos desparramados, no solamente en Buenos Aires, sino también en un contexto más federal y más internacional. Así que espectacular iniciativa, felicidades y bueno, gracias por la invitación. Eh, la idea de hoy era presentarles este trabajo. Este es un trabajo que estamos haciendo con Lucila Venturi, former de la Universidad de La Plata, y ahora está en el Growth Lab ahí en Harvard, con Daniel Riera, que es un coautor también del Banco Mundial. Estamos trabajando en un proyecto que arrancamos hace un tiempito, donde estamos pensando cómo mejor taxear a las personas de altos ingresos. Hay una gran demanda social, ya sea por recaudar más o por recaudar mejor, y parte de nuestra preocupación tiene que ver con cómo lograr lo que uno quiere, que en cierta forma recaudar, en una forma lo menos dolorosa posible desde el punto de vista de la progresividad, pero al mismo tiempo que no tenga demasiados efectos en el crecimiento, en la creación de empleo, etcétera, etcétera. Y para eso estamos analizando varios impuestos, y uno de los impuestos que estamos analizando, que está relacionado con este paper, tiene que ver con el ingreso de los ingresos. El ingreso de los ingresos personales o los ingresos, en Argentina, los ingresos de las ganancias. Hay mucha evidencia en países avanzados, en particular en Estados Unidos, sobre los impactos que eso tiene. Hay mucha literatura de gente conocida, de SAIS y toda la gente que uno conoce. En América Latina, a nivel macro, hay relativamente poco, y es un poco acá donde venimos nosotros. Entonces, como sé que tengo media horita o 20 y pico minutos, voy a ir súper al punto. Voy a hacer una pequeña introducción de dónde está la literatura, qué es lo que nosotros hacemos, y con un poco de suerte, si compran la metodología, nos van a comprar nuestros resultados. ¿Qué es lo que hace en general la literatura esta? La literatura esta lo que hace es tratar de identificar cambios tributarios asociados a los cambios del ingreso a las ganancias y ver cuál es el efecto en el ingreso agregado. Lo que... Perdón, bueno, creería que esto ya lo tiene solucionado, pero no es así. Hay mucha evidencia para Estados Unidos, a nivel macro agregado, agregado a nivel nacional o agregado a nivel subnacional. Hay una literatura relacionada que tiene que ver con no solamente ver el impacto en el ingreso, pero ver el impacto en diferentes agregados económicos, PIB, inversión, etc. Y por supuesto hay una literatura más antigua que tiene que ver con entender las reacciones a nivel micro, a nivel individual, que está fenómena para poder entender los mecanismos, pero no necesariamente te dice, bueno, entonces, ¿qué pasa una vez que agregas todos esos efectos? Donde uno va para allá y el otro va para allá, y por eso es que la gente más macro tendemos a ver estos efectos agregados. Lo que hace la literatura típicamente, que es, como le decía, una literatura muy de Estados Unidos, es calcular esta medida, que es el Average Marginal Individual Income Tax Rate, la tasa promedio. Básicamente cachás cada tipito, ves la alícuota máxima, promedias por brackets, y con eso tenés una métrica de cuánto es que en promedio pagan el último dólar que paga cada tipito. Eso lo hacen en Estados Unidos porque tiene una base administrativa espectacular, información del IRS, el equivalente a la FIP, data super micro, lo pueden hacer fantástico, y en general la mayoría de los papers logran ir hasta inicios del 1900, que es más o menos donde se puso este impuesto en Estados Unidos. Agarran esa base de datos, identifican cambios tributarios, hacen toda una parafernalia, en general siguiendo esta estrategia de Romer, donde intentan identificar cambios tributarios que son más endógenos al ciclo, más endógenos a la actividad económica y más exógenos. Muchos de los endógenos tienen que ver con intentos activos de reactivar la economía, o en el caso de los países emergentes o algunas situaciones en Estados Unidos, ajustes tributarios, porque se fue la economía al diablo y tienen que ajustar. Pero hay otros que son más exógenos en el sentido que, bueno, después de una década de ajuste de déficits importantes y acumulación de deuda, hay algún momento que la gente dice, mira, tenemos que ajustar, y eso es lo que Romer llaman déficits heredados, y ese tipo de cambios, o cambios que tienen que ver con reestructurar el mercado laboral, en particular para generar crecimiento de largo plazo, tiene que ver con reacciones hacia largo plazo, o de larga data, pero no tanto en el contexto de corto plazo. Ese tipo de cambios los designan como más exógenos, y al ser más exógenos, los utilizan en este tipo de regresiones que está ahí abajo, donde básicamente lo que hacen es ver cuál es una métrica que es muy común en esta literatura, que es la elasticity of taxable income, la elasticidad
del ingreso ante un impuesto tributario, y como está ahí en la regresión, en general lo presentan en términos netos, es decir, el 1 menos, o sea que para la gente macro uno querría que ese coeficiente sea negativo, si uno cree que el modelo funciona como tiene que funcionar, aumentan los impuestos, cae la actividad económica, cae el ingreso. En esta gente que lo define al revés va a ser positivo, aumenta el impuesto neto, baja la actividad económica. Y lo que tienen del lado izquierdo son diferentes variables, típicamente ingreso, que uno puede pensar en variables del mercado laboral, desempleo, etcétera, 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 para entender un poco los mecanismos de transmisión. Apretan F1, corren esta regresión y estiman este beta, a diferentes niveles luego del shock, ya sea instantáneamente, un poquito después, un año, un poco después, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que hace. ¿Qué es lo que encuentran? Es interesante, porque en Estados Unidos, dentro de esta literatura, inclusive con la misma data, encuentran resultados bastante heterogéneos. Tenés gente como Saez, que encuentra que esta elasticidad es bastante baja, cercana a 0, y tenés gente como Mertes, que encuentra elasticidad 1,2, que es más que proporcional. Obviamente, las policy implications de eso son bastante claras, ¿no? Si la elasticidad es 0, vos podés estar relativamente tranquilo, si te lo compras eso, que aumentás los impuestos y la actividad económica no cae. Si la elasticidad es 1,2, aumentás los impuestos y la actividad económica cae mucho. O sea que dentro de Estados Unidos inclusive hay mucha heterogeneidad en los resultados que obtienen con la misma data. Simplemente no para decir nada sobre Estados Unidos, sino que bueno, es parte de la regularidad empírica en nuestros trabajos, que a veces, inclusive con la misma data, obtienen diferentes resultados. Eso es lo que encuentran en Estados Unidos. Hay gente que también explota la heterogeneidad subregional, entonces explotan más los mecanismos, explotan situaciones donde, por ejemplo, un mismo cambio tributario a nivel federal no impacta igual en estados más ricos, como puede ser Connecticut, y en estados más pobres, como puede ser Luisiana, como puede ser Georgia, o lugares más del sur, o lugares del Midwest. La pregunta es, bueno, ¿cómo utilizar esa data como para inferir qué es lo que nosotros, países emergentes, tenemos que hacer? Y el problema es que muchas veces, bueno, como ya sabemos, no es una buena idea importar resultados de cómo operan las economías en Estados Unidos o en Europa para hacer política en nuestro país. Entonces, justamente este es el objetivo de este estudio, donde lo que intentamos hacer es replicar este tipo de trabajo, que está en la frontera desde el punto de vista metodológico y técnico, para nuestras economías latinoamericanas. ¿Por qué? Porque no hay mucho, en gran parte porque es muy difícil conseguir data de AFIP o data de institutos de bases administrativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que nosotros proponemos es, mira, en un mundo ideal nos encantaría que todos los institutos de recaudación nos den la data. Intentamos hacer eso, estamos en ese proceso, pero en general hay reticencia, como se pueden imaginar, no solamente desde el punto de vista de la confidencialidad, sino hay veces sobre cuáles son los intereses que tienen esos institutos para que se hagan investigaciones de este estilo. Entonces lo que proponemos es agarrar 6 países de América Latina, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, para un lapso más o menos de unos 20 años, e intentar crear todo esto. Intentar crearlo ¿cómo? Con bases de datos de hogares, que América Latina es muy buena en eso, una combinación del código tributario, tratar de machear el código tributario con las bases de datos, los ingresos que se reportan en las encuestas de hogares, y intentar estimar el average marginal income tax rate, primero caracterizar un poco cómo es que ese impuesto luce en la Argentina, y después estimar al final del día ese beta que tanto nos preocupa. Y también como las encuestas de base de hogares en la Argentina tienen alta heterogeneidad subregional, porque están reportados a nivel provincial, etcétera, etcétera, también podemos explotar esos mecanismos, porque dentro de nuestros países tenemos ingresos cercanos a Portugal y ingresos cercanos a Mozambique. Entonces hay una gran heterogeneidad. Y lo que hacemos, por supuesto, es primero con esas 2 fuentes, la Household Survey y después el código tributario, creamos la métrica de Average Marginal Income Tax Rate, y después, mapeando todos los cambios tributarios, hacemos este proceso narrativo de tratar de identificar cuál es la fuente más fuerte que ha habido detrás de esos cambios tributarios, intentando separar los cambios tributarios entre exógenos y endógenos, como hace la literatura. Después apretamos F1 y vemos qué pasa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que es una buena contribución de trabajo? Es que es un trabajo que empieza a pensar en cuáles son las implicancias del ingreso al impuesto a los ingresos, qué es lo que encontramos. Ahora estamos trabajando en una revisión, pero encontramos básicamente que esa elasticidad es bastante más alta en nuestros países que en Estados Unidos.
reflejando una alta responsabilidad del comportamiento de los agentes que son tributados, y en particular eso tiene que ver, como le vamos a mostrar en unos minutos, porque este impuesto en América Latina está muy sesgado en los ingresos altos, y como también muestra la evidencia de Estados Unidos, cuando un poco intenta diferenciar los impactos en diferentes grupos de ingresos, la reacción de la gente de altos ingresos es más alta que la reacción de la gente de bajos ingresos. Básicamente, si uno piensa en términos de mercado laboral, lo que estaría detrás de eso, o los supuestos más fuertes que estarían detrás de eso, tendría que ver con que en la gente de ingresos bajos, la elasticidad de la oferta laboral es más inelástica, porque te aumentan los impuestos no vas a dejar de trabajar, capaz que te vas más en la informalidad, pero no vas a dejar de trabajar, y cuando vas a los ingresos altos, o podés dejar de trabajar, o si te aprietan mucho eventualmente te puedes cerrar el negocio, porque ahí es donde están concentrados la gente que obtiene ingresos derivados del capital y de los negocios. Que eso es más un segundo paper que estamos trabajando que tiene que Juanga, ver con firmas. ponete un aviso en el aula del cursado, el aula que usamos para el cursado directamente ahí, en anuncios, entonces así le llega a todos. De esa manera nada Se más. pueden mutear Ah, los que no están hablando. ahí está, ahí estamos. Gracias. Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora déjenme mostrarle qué es lo que encontramos. Y obviamente por interés del tiempo no voy a tener todos los detalles, pero está todo en el paper que compartimos. Creamos esta base de datos, que le contaba hoy, este Average Marginal Income Tax Rate, identificamos los cambios tributarios. Esto es muchísimo laburo. El apéndice de este trabajo tiene algo así como 400 hojas, porque hay que machear, porque justamente como no tenemos los ingresos tributarios de las fuentes administrativas, tenemos que identificar todas las deducciones, todas las cosas que uno puede identificar en el código tributario, que por suerte la mayoría de las cosas están en la base de datos administrativas, que una gran discusión que tenemos en el trabajo, que es una gran discusión en general, y acá hay muchísima gente micro que la sabe mejor que yo esta discusión, tiene que ver con cómo identificar el verdadero ingreso de la gente. Eso es un problema en las bases de datos administrativas, porque la gente evade, y es un problema en la base de datos de hogares, porque la gente no necesariamente tiene que reportar su ingreso, y porque también tiene pocos incentivos a decir la verdad. Y en ese sentido, lo que hay una literatura que muestra es que en general la gente en las encuestas de bases de hogares tiende a responder lo mismo que mintió. Es como que si hay un costo por desviarse, vos reportás lo que le dijiste a la base administrativa. Pero esto es un problema en general de toda esta literatura, y en particular esto es un problema que es mucho más fuerte cuando uno se va a los deciles, a los más altos ingresos, por supuesto. Y en la base de datos de hogares también hay un conocimiento muy grande que en general los ingresos al capital no están bien reportados. Son bases de datos que reportan muy bien ingresos laborales, pero no necesariamente ingresos de capital. O sea que ahí discutimos todas las ventajas y desventajas, y lo que básicamente llegamos con esta discusión es que nuestra capacidad de identificar los ingresos es tan mala como la de las bases administrativas. Es nuestro hope, ser tan mala como la que tienen las bases administrativas cuando la gente reporta. Una gran ventaja que tenemos con la base de datos administrativa, que no la tuviéramos si hiciésemos un análisis basado en la data administrativa, es que la informalidad no se reporta en la Argentina. La informalidad no se reporta a la IAREP, que justamente eso es informal. Y en nuestros países eso es muy importante. En Estados Unidos la informalidad está alrededor del 18%, en América Latina, dependiendo de cómo uno piensa en la informalidad, está entre el 50 y el 60%. Entonces, ¿por qué es que eso es importante? Porque nosotros queremos saber no solamente cómo reaccionan los que pagan, sino también los que no pagan. Y ese movimiento de gente que paga y que tal vez cuando le aumenten los impuestos deje de pagar. Es un gran trabajo. Una de las cosas que hacemos como para chequear si nuestro approach tiene algún poco de sentido o no, es hacer un ejercicio de replicar nuestro approach a la base de datos de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos buena data administrativa, entonces hago el mismo ejercicio hacemos con bases de datos de Estados Unidos. Estos son, por ejemplo, cómo luce el Average Marginal Income Tax Rate para Estados Unidos en el tiempo, y lo que, para los diferentes trabajos que en general trabajan con esto, esta es la liñita azul, es la que nosotros obtenemos y hacemos nuestro approach. Es perfecto, ¿no? Pero más o menos le pega, arriba el bochín, digamos. La correlación es alta, si lo miramos en niveles, en diferencias, el cambio, el Average Marginal Income Tax Rate, también parece ser un buen trabajo. Si separamos entre ingresos de top y no top, también más o menos un buen trabajo. Es decir, que más o menos si hiciésemos lo que hacemos nosotros para Estados Unidos, no sería una locura descabellada.
y eso nos da un poco de tranquilidad en el approach que hacemos, y ahora estamos para esta revisión trabajando con una pequeña parte de la data administrativa que tenemos para Brasil, y también hacemos el mismo trabajo y más o menos funciona bastante bien. Solamente cuando te vas muy al top, es que esto empieza a fallar. Si te vas al 1% del 1%, ahí sí empieza a fallar, pero empieza a fallar no solamente por una cuestión de evasión, sino que también falla por una cuestión de identificación de la gente. Esa gente es muy difícil que le vayan a tocar la puerta para una base de hogares. Una de las cosas que también describimos en el trabajo, después de hacer el punto de que esto es una buena idea, es mostrar muchas de las características de este trabajo, de este tipo de impuesto. Estando aquí muchas veces, diálogos que tenemos, dicen, bueno, tenemos que hacer este impuesto mucho más progresivo, y cuando nosotros empezamos a analizar este impuesto ya es recontra progresivo. Ya este impuesto lo pagan, como les voy a mostrar ahora, en la mayoría de los casos, el top 10%, y en algunos países, como Paraguay, que introdujeron este impuesto recientemente, el top 2%, o sea que es recontra progresivo. Cuando uno ve la historia de, por ejemplo, Estados Unidos, o de Europa, cómo funcionó este impuesto, arrancó igual, arrancó siendo un impuesto que taxeaba mucho al top, después agrandó la base, especialmente después de la Segunda Guerra, porque tenían que recaudar más, y ahora están yendo otra vez por el top, pero están yendo otra vez por el top una vez que ampliaron la base tributaria. Entonces, una de las cosas que mostramos aquí es que es cierto, cuando uno compara Argentina, Brasil, etc., pusimos también Estados Unidos porque es un marco que nos ayuda a anclar por lo menos en las discusiones acá. Este average marginal income tax rate en nuestros países es mucho más bajo. En Estados Unidos la gente paga por el último dólar que paga un 24%. En nuestros países menos, 5, 10%. Pero no tiene tanto que ver con que los brackets sean bajos, sino que la concentración, cuando uno ve los deciles, los cuartiles, es mucho más concentrado en el top. Cuando uno se fija, de hecho, en el top 1% de cada país, lo que se paga en el margen por ese último dólar es menor en América Latina, pero no es tanto menor. En Estados Unidos es el 38%, en la Argentina es el 24%, por supuesto que es mucho menor, pero no es tan menor como lo es los promedios, lo cual justamente indica que esto está muy concentrado en el top. También una de las cosas que explicamos en el trabajo es que esto también se puede apreciar a nivel de las distribuciones regionales que tenemos. Un buen paper tiene que tener un lindo mapita. Este mapita es la distribución de los top 10 earners, el porcentaje de los top 10, la gente que está en el top 10 de ingresos, que vive en cada estado, y ahí uno ve que hay alta heterogeneidad. En el caso de Estados Unidos, los altos ingresos están concentrados en las dos costas. Pero también cuando uno ve cómo esto impacta en términos de la distribución subregional dentro de cada país, también se ve el mismo tipo de pagadores y no pagadores. Y esto es importante cuando uno piensa en las political economies implications de este tipo de impuestos, ¿no? No va a pegar tanto en un lado como en otro, es otra de las cosas que discutimos en el trabajo. Después de otro, y acá voy a hacer menos salto heroico, pero voy a hacer un poco el flavor, otra de las cosas que hacemos en el trabajo después, es decir, bueno, si me compraste la estructura de hacer esta métrica, si me compraste más o menos la caracterización que tiene este impuesto, déjame ahora tratar de convencerte que la estrategia metodológica para identificar cambios exógenos es razonable. Entonces lo que hacemos ahí son dos cosas. Queremos cambios tributarios exógenos, o lo más exógenos que se puedan, y cambios que sean no anticipados, justamente para que no tenga un anticipation effect y no estemos viendo en el momento que impacta el código tributario el efecto rezagado de la anticipación. Entonces, ahí básicamente lo que hacemos es seguimos la literatura, es un gran trabajo, de vuelta esta parte de la apéndice son como 100 hojas, donde básicamente vamos cambio tributario por cambio tributario. Lo bueno es que en nuestros países estos cambios tributarios están legislados a nivel federal, entonces no es que tenemos que mirar los cambios tributarios a nivel subnacional, porque es un impuesto federal, y lo que hacemos es básicamente distinguir entre cambios más exógenos y menos exógenos, y anticipados y no anticipados, donde lo anticipado lo vemos cuántos meses antes del cambio tributario per se aprobó la legislación que aprobaba ese cambio. Y básicamente, en 30 segundos para poder llegar, lo que hacemos es, de unos 38 cambios que tenemos en total, a nivel federal, si eso lo calculamos a nivel subnacional, tenemos casi 1000 cambios tributarios, está bueno porque tenemos un montón de heterogeneidad. Como les decía, hoy tenemos dentro de nuestros países, varios países. Básicamente, una vez que separamos entre los endógenos y exógenos, perdemos unos cuantos, perdemos de los 38, perdemos 8,
Y una vez que tenemos en cuenta el concepto de anticipación, donde básicamente, como les decía hoy, vemos la diferencia entre el momento de aprobación del Congreso y el momento de implementación, en Estados Unidos esto es como luce los implementation lags, hay cambios que son muy unanticipated, se aprueba hoy y mañana entra en vigencia, y hay otros que son muy anticipados, más de 150 días. En América Latina somos más virulentos en esa dimensión, somos más unanticipated, fíjense que casi el 70% de los cambios se aprueban y se implementan. Después hay una discusión conceptual, si eso es una buena idea o se puede hacer de otra forma, y hay en la literatura hay otras cosas que se pueden hacer, pero eso es lo que hicimos. Y básicamente cuando uno empieza a tirar a la basura los cambios tributarios, los que son exógenos, los que son endógenos, o los que son anticipados, según este approach, básicamente perdemos la mitad de los cambios tributarios. O sea que la mitad de los cambios tributarios que observamos los tiramos a la basura porque no son buenos para identificar cambios exógenos no anticipados, y la otra mitad son los que usamos para apretar F1 y estimar ese beta. Entonces, ¿qué es lo que encontramos cuando se puede hacer todo ese trabajo? Acuérdense, el beta que les planteaba al inicio era un beta neto, es decir, acá lo que vemos es cuál es el cambio del ingreso acumulado ante un cambio neto de impuestos. Es decir, por ejemplo, en el momento cero, que es el impacto, el momento que se hace el cambio tributario, que se implementa el cambio tributario, lo que uno ve es una reacción casi de 3% de reacción. Eso una persona macro lo pensaría como un menos 3%. Es decir, te aumentan los impuestos, te caen los ingresos. Surprise, surprise. No es demasiada sorpresa. Y esto está más en línea con cambios importantes en lo que tiene que ver la reacción del ingreso. Es decir, esto funciona con esta evidencia que mostraba recién es consistente con un modelito clásico, donde aumentar los impuestos desincentiva los deseos de trabajar y los deseos de generar ingresos. Otra cosa de las que hacemos en el trabajo, porque lo tenemos que hacer, y tenemos los datos, lo lindo de trabajar con encuesta de hogares es, vamos a los mecanismos de transmisión por el cual esto ocurre. ¿Por qué es que esto ocurre? Bueno, lo que encontramos es que ocurre en línea con modelos también razonables del mercado laboral. Te aumentan los impuestos, te reducen la Labor Force Participation Rate, los deseos de trabajar, te disminuyen la cantidad de horas trabajadas, es razonable. Hay otras cosas que también vemos en el trabajo. La otra cosa que encontramos, que tiene que ver con la parte derecha de esta slide, es que cuando aumentas los impuestos aumenta la informalidad. No es sorpresivo, creo, encontrar, esto no es algo que está mucho en Estados Unidos, por supuesto, porque el grado de informalidad laboral es mucho menor, es mucho más estructural si se quiere, pero en nuestras economías parte es estructural y parte es una choice. Entonces, también los impuestos tienen ese resultado. Y esto lo voy a pasar, son cosas. Y lo otro que también, estoy yendo un poquito, estoy yendo para otro lado que tonto. Perdón. Y el otro ejercicio que hacemos, que esta es una parte más del lado policy, no tanto el paper académico, es vemos qué es lo que pasa con la recaudación. Es decir, no solamente cuál es el impacto del ingreso en las variables laborales, sino también qué pasa con la recaudación. Y lo que intentamos ver acá es lo siguiente. Es ver qué pasa si tenés o no tenés en cuenta esta behavioral response. La mayoría de la gente cuando mira cuáles son las implicancias de recaudación, dado un cambio tributario, basado en microsimulaciones, dice, mira, yo tengo una forma espectacular de identificar todo, porque tengo los datos microsimulados, tengo los tipitos, tengo todas las características, puedo estimar exactamente qué va a pasar. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿pero asumís algo respecto de la behavioral response? Y la respuesta es no. Lo que se asume es que la gente sigue haciendo lo que hacía antes. Y eso es clave, porque si vos le aumentás los impuestos a la gente y la gente sigue trabajando igual, por supuesto que la recaudación va a aumentar, y eso es lo que se ve en este grafiquito del lado derecho, en el without behavioral response. Si uno estimase esta regresión, donde básicamente cambiamos la variable de la izquierda al cambio de los ingresos, lo que vos ves es que si aumentás los impuestos, aumenta la recaudación. Y cuando ves el confidence interval de ese aumento de recaudación, ves que claramente es positivo. Cuando incluís la behavioral response,
que nosotros encontramos, que es básicamente permitir que la gente, una vez que le imponen, cambie su comportamiento, en oposición a asumir que no cambia su comportamiento. Lo que ves es que sí, el point estimate es positivo. El intervalo de confianza también incluye al 0. Es decir, inclusive si el único objetivo acá fuese recaudar, y no necesariamente cuáles son los daños en el mercado laboral o en el proceso productivo, aumentar los impuestos puede no ayudarte a recaudar tanto como vos quisieras. Y podemos terminar tal vez en el peor equilibrio, donde uno aumenta los impuestos, destruye el mercado, no destruye. Pone más distorsiones en el mercado laboral y encima nos junta más plata. Trabajo ongoing, seguimos laburando, así que muchísimas gracias por todo y contento de recibir comentarios. Gracias. Bueno, vamos a abrir la pregunta. Yo tengo una, esa que estoy moderando, voy a tirar la primera, pero me hace una pregunta del ego. Yo entiendo que lo que estás haciendo usando la encuesta es, tomamos el ingreso declarado y asumimos que ese ingreso es gravable. Pero la mayor parte, o una parte importante, no sé, 30, 40% de ese ingreso no es gravable porque hay informalidad y bajo registro. Entonces estamos asumiendo que todo es gravable, estamos asumiendo que el efecto es más grande. Eso por un lado. Y por el otro, voy a hacer una pregunta más general. Me imagino que estos trabajos que citabas, que hacen en Estados Unidos y también los nuestros, tienen alguna manera de corregir por ingreso disponibles de los hogares, porque, como vos decís, el impacto sobre los ingresos de la gente de bajos ingresos es distinto que la de sobre altos ingresos. De hecho, te estaba por preguntar si cuando distinguían en Estados Unidos acá por estados, por provincias, si el ingreso promedio del estado, de la provincia, tenía algo que decir en términos del impacto. En Estados Unidos me imagino que está más estudiado. Pero bueno, 2 puntos entonces. Uno es cómo controlar la informalidad al asignar, y la informalidad al tomar en cuenta la elasticidad, porque como bien decías, la elasticidad puede ser también no al desempleo, sino al negreo. Y cómo incide el nivel de ingresos, porque si yo hago un cambio de alícuotas que sea más progresivo, le voy a pegar más a los ricos, o viceversa, y en ese caso los impactos deberían ser distintos. Obviamente es difícil hacerlo, pero me parece que son las 2 preguntas para mí que salían más naturalmente. Yo creo, ya que estás tomando nota, vamos a hacer el estilo seminario americano, le voy a pasar la palabra a María Celeste, que tiene la mano levantada, después a Martín, y vamos a tomar todas las preguntas y después hacer un wrap-up rápido. María Celeste. Muy bueno el trabajo. Es simplemente de la ignorancia por no trabajar en ese tema. Quisiera saber cómo macheas el código tributario, cómo está desagregado, cuáles son las variables que inciden. Estimo que será, por un lado, el código de actividad económica, pero bueno, por ahí si me brindas esa información. Muy bueno, Guillermo, qué bueno saludarte después de mucho tiempo. Tengo 2 tipos de preguntas. La primera metodológica. Perdón si no conozco mucho esta literatura, pero cuando presentaste la diferencia esta entre endógenos y exógenos, me parece que lo que estabas discutiendo es alrededor de cuándo se aprobaba la medida. Entonces mi pregunta es si lo relevante es cuándo se aprueba o cuándo se empieza a discutir en el Poder Legislativo. De nuevo, perdón si esto ya está abordado en la literatura y no lo conozco. Y en el mismo sentido, si cuando estiman el efecto con las endógenas y las exógenas, ¿para dónde uno pensaría que debería ir el sesgo y cuál es el sesgo que encuentran? Y otra pregunta más de tipo policy sería, parece lo que dijiste era que los cambios exógenos estaban en general relacionados a consolidaciones fiscales. Ahora bien, uno pensaría que dependiendo de si la consolidación fiscal es creíble o no, el efecto inclusive podría ser hasta contrapuesto. Y no están mezclando precisamente consolidaciones fiscales que tienen efectos contrapuestos, y eso tendería a hacer que los resultados sean más chicos de lo que uno creería. Entonces, en ese sentido, me parecía que la metodología se parecía como una especie de proyección local, la que estaban usando, si no habían pensado en hacer una proyección local con cambio de régimen. Pero bueno, muy, muy bueno el trabajo y gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, muchas cosas para pensar. Como son pocas, déjame ir en orden súper rápido. En tema de la informalidad, lo tenemos en cuenta en este sentido. Nosotros lo que queremos, lo que ponemos del lado de la izquierda es todo el ingreso formal e informal. ¿Por qué? Porque creemos que justamente cuando vos aumentás los impuestos, vas a tener 2 cosas. Por un lado, gente que va a dejar de trabajar, y por otro lado, gente que se va a pasar de ser formal e informal. Y lo que no queremos identificar es, bueno, como dejó de trabajar formal, entonces se perdió el ingreso. No,
se fue a informal. Entonces, tenemos en cuenta ese efecto de la reacción, ese tipo de reacción. Y de hecho encontramos evidencia en línea de lo que vos estás pensando, que es que cuando te aumentan los impuestos tenés dos márgenes. Por un lado, deja de laburar, te cae el Labor Force Participation Rate, y por otro lado aumenta el monto de tus ingresos que se derivan de actividades que se derivan informalmente. O sea que nosotros en América Latina tenemos más formas de lidiar con impuestos que lo que lidian los americanos. El americano debería decir, me dejo de laburar. En América Latina tenemos otra, y se nota que es importante, y por eso es que eso es importante también en los términos recaudatorios, ¿no? Porque justamente vos vas a recaudar por lo que sos formal, no por lo que sos informal. Así que eso lo tenemos en cuenta, pero es también parte de la discusión, y acá en Estados Unidos nos cuesta inclusive tener ese diálogo, porque el típico lector de esto no tiene ese framework en mente, pero está buenísimo, y de hecho estamos trabajando en otro segundo trabajo que tiene que ver más presente con lo que son los payment under the table, es decir, cosas que, márgenes donde los cuales vos capaz sos formal, parte de la plata te la dan formal, pero parte te la dan informal. Eso no es algo que tengamos en la encuesta de hogares, pero estamos trabajando en esa dirección. Lo de top no top es súper relevante y es lo que estamos trabajando en una revisión. De hecho, uno de los comentarios, uno de los referís, fue en la dirección tuya. Dice, che, vos acá estás mirando el efecto promedio, pero no es lo mismo cuando lo mirás acá, cuando lo mirás allá. Y justamente lo que encontramos es que este efecto promedio tiene que ver mucho con cómo reacciona el top, no tanto el no top. El no top, vos le aumentás los impuestos y sabe laburar. De hecho, hay una literatura que el otro día me enteré en Micro, que es una literatura que se llama Additional Worker Effect, que es básicamente gente que tiene un shock negativo y parte de su familia va a salir a trabajar. Típicamente la mujer sale a trabajar primero, o sea, sale a trabajar como respuesta a un shock negativo, y nosotros estamos contando lo mismo con esto. Es decir, cuando vas a la parte no top, la gente reacciona con una curva más inelástica, con un Additional Worker Effect, y parte de lo que estamos viendo acá, que es también lo que estamos enfatizando en un segundo trabajo, tiene que ver con cómo taxar al top, no solamente afecta las decisiones del top, sino las decisiones de los no top. Porque si al final del día los top tienen un poco más de flavor de empresarios, de business people, al final del día capaz, sin querer afectar a los no top, terminás afectando a los no top. Así que es algo que estamos trabajando y totalmente súper relevante. Código tributario, estaría bárbaro que estuviera Lucila Venturi, que es la que sabe esto, yo soy medio un queso, pero básicamente lo que hizo Lucila fue cachar las encuestas de hogares, con toda la información que tienen las encuestas de hogares, cachar el código tributario con todo el mayor detalle que puede tener el código tributario y tratar de matchar to the best of our abilities. Hay cosas que no las vamos a poder matchar. Los grandes items sí los podemos matchear, y de hecho comparamos, hacemos algunos ejercicios de recaudación formal que tenemos de data administrativa con alguna recaudación formal imputada con el calculito que hacemos, y más o menos tiene un cierto grasp, pero ciertamente no es perfecto, por eso que nos encantaría tener la data administrativa, pero no la tenemos. Pero es un problema. Con lo de la endogeneidad total, el bias va en la dirección que uno espera, es decir, si uno incluyese los endógenos, muchos de los endógenos nuestros son procíclicos, incluir a los endógenos nos harían efectos mucho más grandes todavía de los que tenemos hoy por hoy. Lo del anticipation effect total, hicimos de esta forma, un poco viendo esta distancia, porque era lo más fácil, y lo que hace la literatura, pero nos encantaría ir en una dimensión como la que vos planteás, que es tener como probabilidades en base a discusión, y ahí seguramente hay mucho de machine learning y cosas que hoy por hoy son más fáciles de hacer, que podríamos tener en cuenta. No lo hemos hecho porque, bueno, en algún momento teníamos que terminar el paper y decidimos cortar como hacen los papers americanos. Sobre el tema de los cambios exógenos, ahí es importante, los fiscal las consolidaciones fiscales que nosotros identificamos, que no son tantas al final del día cuando uno mira las exógenos, tienen mucho más que ver con problemas muy estructurales. Es decir, si vos venís con una economía normal, de golpe tenés una crisis, te caen los revenues, y vos saliste a juntar plata con un aumento de impuestos, eso no es un cambio exógeno. Eso es un cambio recontra endógeno, procíclico. Los que son exógenos, fiscal consolidation, son problemas de, mirá, venimos con un déficit constante de 3 puntos del PIB durante 10 años, y hay un momento en el cual viene una administración nueva, o de corte más conservador, o de corte no conservador, pero que tiene la necesidad de ajustar, y ajusta. Se te mete un poco de ruido por ahí, se te mete. Por suerte, la mayoría de los exógenos, o varios de los exógenos, tienen que ver con procesos inflacionarios que, de bracket creep, digamos, el típico caso en la Argentina, donde vos no tenés las alícuotas que se te mueven conforme a la inflación,
y es parte de la negociación entre los sindicatos y el Congreso, de si te mueven el mínimo no imponible, a veces te lo mueven un poco más, a favor de la inflación, otras veces no tanto. Entonces, muchos de esos cambios son cambios de lo que la literatura los encajaría en la reducir la distorsión del mercado laboral, que eso apunta a long-term growth. Pero ciertamente es mucho el laburo, y en la parte subnacional tenemos menos preocupaciones por eso, porque estos cambios son a nivel nacional. Entonces uno pensaría que un cambio en la Argentina dictado en Capital Federal no debería estar muy relacionado con el business cycle de San Juan, por ejemplo, y tal vez más relacionado con el business cycle de Buenos Aires o de las principales provincias. Mil gracias. Bueno,